Señal directa. 9 de la noche con 33 minutos. Seguramente usted ya lo sabe. Lamentablemente, y lo hemos informado en este espacio informativo, lamentablemente el huracán Otis llegó en categoría 5 hace ya unos días ahí a Guerrero, lo que generó un montón de desastre de todo tipo, ¿no? Lo peor, lamentablemente, muertes, vidas que se perdieron. Pero, ¿qué sucede con este fondo de desastres naturales justamente que existía en el gobierno federal y que se desapareció con el pretexto de la pandemia, y que ahora el gobierno también señala que no es verdad, que el dinero ahí está y que se va a utilizar? Pero eso por un lado. Por otro lado, bueno, también las mismas autoridades federales están diciendo a esos fideicomisos que se desaparecieron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se destinen para atender el desastre de Guerrero. Ana Gabriela Guevara, como también lo escuchaba hace unos momentos, pide que se le quiten los reconocimientos en monetario que se iban a dar a los atletas panamericanos para que se destinen también justamente a atender la catástrofe en Guerrero. ¿Dónde está entonces en realidad el fondo de desastres? De esto vamos a platicar con Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del IMCO. Jesús Carrillo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches. Oye, pues lo que me gustaría primero preguntarte también para que tenga más contexto la audiencia es, ¿dónde está el Fonden? Bueno, Víctor, hay que recordarle al auditorio, existían dos Fonden. Digamos que uno es este programa que sigue existiendo y el cual es una parte, un pedacito del presupuesto anual federal que se destina a los desastres naturales. Ese existe desde 1996 y ha existido hasta el día de hoy. Por otra parte, en 1999, como parte de esta estrategia de ir sofisticando la respuesta del Estado mexicano ante los desastres naturales tan comunes en nuestro país, pues se decidió constituir un fideicomiso. Ese fideicomiso, pues es una palabra, si quieres, elegante, para una alcancía, para una bolsa que se va llenando los años en los que hay menos incidencia de desastres naturales y por lo tanto se necesita utilizar una porción menor del recurso, y pues se vacía cuando lamentablemente, como es este caso, se requiere de un impulso mayor o que se requieren más gastos para la reconstrucción. Entonces, uno es el programa y el otro es el fideicomiso. El que desapareció en 2020, y me parece además que es una muy mala idea que haya desaparecido porque tenía unos criterios técnicos muy bien definidos, pues es el fideicomiso. Entonces, efectivamente, nos quedamos con una partida presupuestaria que, hay que decirlo, Víctor, también, en los últimos 2 años no se ha utilizado ni un solo peso de esos recursos que aprobó el Congreso de la Unión. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que, como cualquier otra partida, si no se utiliza, al final del año se tiene que regresar a la tesorería de la Federación y, por lo tanto, pues el año siguiente se vuelve a comenzar. Entonces, este fideicomiso pues era muy importante, no solo porque era una alcancía, sino porque te permitía manejar mejor el riesgo y además te permite mantener un mejor control en todas las demás dependencias. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Conagua, la CFE, todas las instituciones que ahora tendrán que entrar con parte de su presupuesto, pues lo tendrán necesariamente que quitar de algún otro lado, de alguna carretera, de alguna obra que estuviera proyectada. Entonces, sí es muy importante esta distinción, me parece. Oye, ¿qué pasó con este fondo, con esta alcancía? En 2020, en octubre de 2020, la entonces diputada Dolores Padierna hizo una iniciativa, presentó una iniciativa para que se extinguieran 109 fideicomisos, porque pues ese año la recaudación estaba muy baja y entonces, como el gobierno estuvo insistiendo en no endeudarse, pues decidió deshacerse de estos activos y utilizarlos para suplir los ingresos. Entonces, pues a mí me parece que cuando uno decide no endeudarse, pero vende la casa, pues entra también en una situación más precaria que antes. Eso es básicamente lo que pasó en 2020 y después, pues ya una vez que se aprobó esta extinción, pues se hizo el proceso que continúa, por cierto, porque no sucede de una sola vez, pero los recursos ya fueron entregados y pues ya se utilizaron, no sabemos en qué, porque el dinero es fungible y simplemente pues se regresó a la tesorería y ese dinero ya no está en la Federación. Como te decía, ahora para este año se tiene una partida de 17,000 millones de pesos
que obviamente no va a ser suficiente porque, digamos, por la magnitud del desastre que tenemos en Acapulco, pues la verdad es que difícilmente se podrían completar los recursos de una manera sencilla para los trabajos de reconstrucción. Claro. Jesús, de Salud a Belén Zapata, y me gustaría aprovechar tu expertise en temas económicos justo para que nos ayudes a entender un poquito también lo que ha hablado y lo que ha explicado esta mañana el presidente junto con su equipo o su gabinete económico. Hablaron, por ejemplo, de un bono catastrófico por 460 millones de dólares. Estos bonos catastróficos, entiendo, los contratan los gobiernos y básicamente ¿para qué son? Básicamente funcionan como cualquier seguro. Básicamente cuando sucede, es un seguro como los que tenemos, por ejemplo, para nuestros coches. Cuando tenemos un accidente, pues simplemente se activa el seguro y ese dinero se regresa. Entonces, ese no es un dinero que esté en posesión de la federación, sino que requiere de un tiempo para que pueda entrar ahí sí a las arcas de federales. Entonces, estos bonos efectivamente se vienen contratando, estos seguros se vienen contratando desde hace muchos años. Son una buena idea también, desde luego, y pues son una fuente de recursos ahí adicional, pero no son el Fonden. Es otra cosa, no es un fideicomiso, no es una bolsa de ahorros y sobre todo no es toda la institucionalización de las reglas operativas del comité técnico que digamos decretaba cuándo y cuándo no se tenían que utilizar los recursos. Entonces es una situación un poquito distinta, pero efectivamente también son recursos que se van a utilizar. Y hablaron también de un seguro paramétrico, que también es una muy buena cantidad de la que hablaron. Sí, sin embargo, estos de todos modos, digamos, en el mismo sentido, pues son montos relativamente pequeños. Obviamente, para personas comunes y corrientes como nosotros, pues son montos gigantescos, pero estamos hablando de que las estimaciones, pues primeras y todavía seguramente muy inexactas y que están hechas sobre todo pues con imágenes satelitales, es decir, no hay todavía en el terreno un verdadero estudio de cuánto vaya a costar reconstrucción, pero estas primeras estimaciones pues hablan de que se necesitarán pues entre 15 y 18 mil millones, pero de dólares. Esto pues implica prácticamente 350, 380 mil millones de pesos, lo cual es una cifra infinitamente superior a todas las estimaciones que tenemos, incluso a el plan inicial que presentó el gobierno federal esta mañana de 61 mil millones de pesos que se otorgarían para la reconstrucción, de los cuales algunos son simplemente adelantar apoyos ya de los programas sociales, otros son prórrogas para las empresas en el pago del Fobiste, del Infonavit, etcétera, del IMSS, por ejemplo. Otros son simplemente que el gobierno va a pagar los intereses de algunas deudas que se tienen, porque las empresas pues simplemente ahorita no pueden operar, no hay nada básicamente en Acapulco que esté operando y por lo tanto pues son digamos montos muy importantes, pero los más importantes serán los que se destinen a la infraestructura. Hay que decir también que este monto que se anunció en la mañana por parte del presidente pues es el mismo que hace prácticamente 10 años con los huracanes Ingrid y Manuel, que por cierto fueron huracanes de categoría 1. Este fue un huracán de categoría 5 en un escenario en el que ya la inflación pues haría que esos 61 mil millones de pesos que se otorgaron en ese momento, en inicios de 2014, pues ahora serían más o menos 97 mil millones de pesos. Entonces, sí estamos hablando que parece que todavía son bastante insuficientes los montos que se están anunciando. Seguramente vendrán nuevas estimaciones y seguramente vendrán nuevos anuncios de apoyos por parte del gobierno federal, porque definitivamente esto no va a alcanzar. Claro, porque hoy justo también el secretario de Hacienda decía que en las arcas federales líquido, en efectivo, hay 600 mil millones de pesos para disponibilidad en cuanto se requiera. ¿Será esto posible? ¿Es factible? No, no es factible utilizarlos porque de ahí hay que pagar los sueldos de los médicos del IMSS, los médicos del ISSSTE, hay que pagarle a los profesores y profesoras de todo el país, de todos los niveles. Hay que pagar un montón de obra que se está construyendo, hay que pagar las obras prioritarias para el gobierno, hay que traspasarle recursos a Pemex. Entonces, de todo este dinero que hay líquido, pues no se puede utilizar
para nada en el desastre que hay en Acapulco. Hay que pagar incluso pues los costos financieros de la deuda pública, se tienen que hacer las transferencias a las entidades federativas porque hay que entregarles las participaciones y las aportaciones para que operen, porque pues así es el pacto federal en términos fiscales. Entonces, de estos recursos en realidad, pues no sabemos cuánto esté disponible y que realmente se pueda reasignar. Por eso creo que este anuncio, si bien además de que se queda corto, pues no sabemos cuánto hay disponible y cuándo pueda salir. Vamos, hay algunos montos que se esperan, por ejemplo, que se otorguen a las familias que tienen afectaciones en sus hogares, que irían entre 8,000 pesos o de 35 a 60,000 pesos para cada familia, dependiendo de la afectación que tengan en sus casas. Pero no sabemos realmente de todo lo que ya está comprometido el gasto de la federación, cuánto se pueda desembolsar rápidamente como apoyo a las familias, y además hay un montón de obras que se tendrán que ir haciendo. La Conagua tiene muchas cosas que hacer, la CFE también, y sin duda la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes tiene una tarea gigantesca en muchos sentidos. En fin, creo que realmente va a ser un esfuerzo titánico y, en mi opinión, creo que todavía no tenemos claro de qué tamaño es esta tragedia. Es probablemente uno de los 10 desastres naturales más grandes que vayan a ocurrir en la historia de México. Entonces, sí estamos hablando de algo verdaderamente muy serio y creo que todavía, como decimos, no nos cae el 20. Titánico. Oye, Jesús, nada más ya para finalizar, debido entonces a esta eliminación que mencionabas de esta parte de este fideicomiso y con el panorama que nos estás planteando, pareciera más bien que el dinero que se va a invertir, o por lo menos una gran parte, pues va a descobijar otra parte también importante de lo que se tiene en el gasto federal. Es exactamente así, y por eso era tan importante la existencia del Fonden, Víctor. Justamente una de las razones para que existan estos fondos que se van utilizando cuando se necesitan es para que las dependencias puedan operar su presupuesto de la manera más ordinaria posible y que no tengan que incurrir en reasignaciones. Imagínate que ahorita pues tengamos que detener o se tenga que posponer el inicio de la construcción de una clínica, vamos a decir, en la Sierra de Chihuahua, ¿no? O en Baja California Sur, o en donde tú quieras. Pero básicamente eso significa que ahorita, para poder atender esta emergencia y este desastre, pues se va a tener que reasignar el presupuesto. Insisto, por eso la existencia del fideicomiso Fonden era tan importante, más allá de la existencia de este programa de la aportación que digamos, autorizan los diputados año con año, era muy importante tener pues esta alcancía. Para eso son las alcancías. Pues para eso son. Jesús Carrillo, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hasta pronto. Bueno, pues ahí la voz de Jesús Carrillo, director